Bienvenido a tu espacio, Tertulia Digi. Buenos días a todos, les damos la bienvenida a una sesión más de Tertulia Digi. Estamos transmitiendo desde la librería Península en la sede Casa Lolvé del Sepsis. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Guillermo Aguilar, miembro del Instituto de Geografía de la UNAM, que nos compartirá un poco de su conocimiento sobre procesos de urbanización actuales. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, buenas tardes. Para comenzar, voy a dar una breve introducción al doctor. El doctor es licenciado en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Geografía por la misma universidad. Posee también un doctorado en Filosofía por el Department of Geography University College de la Universidad de Londres, y entre sus líneas de investigación están el desarrollo urbano y la expansión metropolitana, la política urbana regional, las ciudades intermedias, el deterioro ambiental, la pobreza urbana y los asentamientos irregulares. Otra vez bienvenido, doctor, y si le parece empezamos con la entrevista. Sí, claro. La primera pregunta es, ¿qué se entiende por periurbanización? Bueno, la periurbanización es una urbanización del borde de la ciudad, ¿no? Periurbanización, uno junta dos términos, periférico y urbanización, ¿no? Por eso se llama periurbanización, la urbanización de la periferia, ¿no? Entonces, lo que significa es una transformación de los usos del suelo en lo que son las bordes de las ciudades, ¿no? O sea, transformación de uso del suelo que generalmente son de usos rurales, de usos agrícolas, a usos urbanos como desarrollo residenciales, zonas comerciales, de servicios, zonas industriales, ¿no? Entonces, básicamente de eso se trata, ¿no? Es una franja prácticamente que está en las orillas de las ciudades, ¿no? Que se está transformando de una manera bastante rápida. De acuerdo. ¿Y podría decirnos por qué se dan estos procesos de periurbanización? Bueno, se suceden en todas las ciudades, ¿no? O sea, las ciudades generalmente se van expandiendo hacia afuera. Entonces uno tiene ciudades muy compactas, toda la zona construida, es la zona más compacta de las ciudades, y poco a poco las ciudades se van extendiendo hacia afuera, ¿no? Se van expandiendo, incorporando estas zonas rurales, y simplemente sucede porque hay demanda, ¿no? O sea, tenemos más población que está acumulándose dentro de la ciudad, porque la ciudad tiene un crecimiento demográfico natural, y entonces esa población requiere más vivienda, se requieren más zonas de comercio, se requieren más industrias para producir bienes para la ciudad, y entonces se va buscando espacios fuera de la ciudad, y entonces se crean estas franjas donde la ciudad se va extendiendo hacia afuera, ¿no? Prácticamente sucede alrededor de toda la ciudad, ¿no? Es simplemente un proceso natural por la acumulación de población y de acumulación de actividades productivas en la ciudad. De acuerdo. Y en el caso de México, ¿a quién benefician estos patrones de periurbanización? Bueno, realmente benefician a todos. Si lo vemos desde el punto de vista de beneficio, en estas zonas periurbanas tenemos todo tipo de actores, ¿no? Tenemos población de bajo nivel socioeconómico, tenemos población de alto nivel socioeconómico, tenemos empresarios que desarrollan sus zonas comerciales o establecen industrias. Realmente beneficia a todos, ¿no? En términos generales, beneficia a todos porque ese espacio está abierto para la ocupación. Ahora, sí hay que enfatizar que en el momento que tenemos ya el desarrollo de las zonas periurbanas, pues desafortunadamente las zonas de más bajo nivel socioeconómico no reciben toda la infraestructura que debieran, ni tampoco todos los equipamientos. O sea, con eso quiero decir que no tienen todas las escuelas o no tienen todos los centros de salud que debieran, como tienen otras zonas asociadas a niveles socioeconómicos más altos, ¿no? Y eso, bueno, pues también es una desatención generalmente de los gobiernos locales que no atienden a las zonas con menos nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí son las menos beneficiadas, ¿no? Okay. ¿Y el medio natural cómo se ve afectado por este proceso? Bueno, el medio natural tiene impactos muy fuertes, porque lo que estamos haciendo es transformando, decía yo, un suelo que es rural, agrícola, donde se cría ganado, por ejemplo, o simplemente es un suelo que tiene mucha vegetación, ¿no? Entonces, claro, en el momento que la ciudad se expande, pues tienen que destruir la vegetación natural, se van ocupando suelo agrícola que suele ser muy productivo y que simplemente se pierde.
o se van invadiendo cuerpos de agua, ¿no? Algunas lagunas, cenotes en este caso, ríos que existen en la ciudad, cauces de agua que existen en la ciudad, ¿no? Entonces el impacto es muy fuerte, ¿no? Estamos perdiendo zonas de alto valor ecológico, ¿no? Okay. ¿Y qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo para disminuir estas consecuencias? Sí, se puede hacer mucho, ¿no? El problema que tenemos es que en esta periferia el patrón de ocupación del suelo es un patrón de urbanización muy disperso y fragmentado, ¿no? Eso básicamente quiere decir que la ciudad va creciendo por parches, por crecimientos discontinuos, o sea, no son contiguos unos con los otros, sino que estas expansiones urbanas van dejando mucho espacio vacío. Entonces, esa digamos que no es un aprovechamiento muy racional del suelo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estamos aprovechando todo el suelo cercano a la ciudad y eso implica un costo económico a la hora de establecer redes de drenaje, establecer redes de agua, incluso establecer vialidades y rutas de transporte público, ¿no? Pues porque cada vez se tienen que desplazar más lejos, cuando que a lo mejor si tuviéramos un desarrollo más compacto, entonces los costos serían menores y perderíamos menos recursos naturales, ¿no? De lo que se está impactando ahora. Okay. ¿Y existe un procedimiento para asegurar el consentimiento informado de los pobladores antes de hacer proyectos de urbanización? Sí existen procedimientos. Bueno, en aquellos gobiernos locales donde están actualizados los planes de desarrollo urbano, los planes de ordenamiento territorial, están establecidos procedimientos, sobre todo de participación comunitaria, sería un primer procedimiento, o que se den a conocer cuando existe ya un bosquejo de lo que va a ser un plan de ordenamiento territorial. Cuando existe un bosquejo se pone a consulta y después se organizan todos estos talleres de participación comunitaria donde todos los sectores se pueden expresar si están de acuerdo o no con los proyectos que se están proponiendo, ¿no? Y si alguno de los proyectos realmente va a tener un impacto muy fuerte en el medio ambiente o va a modificar pueblos tradicionales o va a modificar culturas locales, pues se puede participar y se puede simplemente oponer a esos propuestas de uso de suelo, ¿no? De acuerdo. ¿Y existen alternativas más sustentables para estos procesos de periurbanización que no generen o intensifiquen desigualdad social? Sí hay propuestas, cómo no. Bueno, por un lado, la desigualdad social se crea porque tenemos grupos sociales que no tienen recursos suficientes para comprar una vivienda o comprar un pedazo de tierra, ¿no?, para su vivienda. Entonces, esa población pues necesitaría empleos con buenos salarios, empleos decentes, como les llaman, para que con el tiempo puedan tener recursos suficientes para comprar una vivienda, ¿no? En términos de desigualdad, pues lo más básico es poderles generar empleos a esa población, ¿no? En términos de desigualdad, sí. En términos de, ¿cómo me dijiste que era la pregunta otra vez? La primera parte de la pregunta. Alternativas más sustentables. Alternativas sustentables. Desde el punto de vista de sustentabilidad, yo creo que tenemos que pensar en cómo aprovechar el agua, por ejemplo. O sea, porque mucha del agua que se está extrayendo de todas estas zonas periurbanas, pues es una extracción que antes no existía y que de pronto se vuelve más intensa, ¿no? Entonces, tenemos que tener, por ejemplo, alternativas de tratamiento de agua. De las aguas negras que salen, podemos tratarlas, ¿no? Y a lo mejor no se usan para las viviendas, pero se pueden usar para usos agrícolas, ¿no? Hay muchas ciudades en el mundo que han creado zonas agrícolas alrededor de las ciudades, donde están usando el agua tratada de la ciudad y además están usando desechos sólidos también tratados, ¿no?, en forma de composta, como abonos para los cultivos, ¿no? Entonces sí hay formas sustentables de hacerlo, ¿no? Okay. Y a su parecer, ¿cómo podría enriquecerse los planes de desarrollo urbano, específicamente en ciudades que están en crecimiento como podrían ser Mérida? Claro. Bueno, yo creo que la forma de enriquecerla es fomentando una discusión abierta de los problemas que tiene Mérida, ¿no?
Yo creo que es muy importante incorporar el punto de vista de todos los actores sociales, ¿no? Los actores sociales que puede ser población de bajos ingresos, de medios ingresos, de altos ingresos, y también empresarios de todo tipo, pero también los gobiernos locales, ¿no? Que deben de dar una visión de cuáles son los problemas que podría tener la ciudad en 10, 20, 30 años, ¿no? Porque alguien tiene que hablar de los escenarios posibles para la ciudad, ¿no? O sea, los escenarios quiere decir que cuando tengamos 3 millones, 4 millones más de habitantes, cuál va a ser el consumo de agua, cuál van a ser la demanda de alimentos. Entonces, si vamos a estar preparados para atender todas estas demandas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener una discusión abierta del modelo de ciudad que queremos o que deberíamos de tener, tomando en cuenta principios de sustentabilidad, principios de equidad metropolitana, y entonces con toda esta discusión diseñar un tipo de ciudad desde el punto de vista social y desde el punto de vista del aprovechamiento del territorio. Ok. Y ya para terminar, ¿por qué si hay lugares en los que se sabe que no es recomendable realizar ciertos proyectos de urbanización, los gobiernos siguen permitiendo que se realicen estos proyectos? Sí, bueno, ese punto es muy importante, ¿no? O sea, yo creo que ha habido muchas discusiones en diferentes ciudades y protestas de por qué ciertos desarrollos efectivamente se llevan a cabo donde se supone que no deberían, ¿no? Por varias razones, porque a lo mejor es una zona de alto valor ecológico, porque a lo mejor es una zona inundable incluso, o simplemente porque es una zona que brinda muchos servicios ambientales, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema en términos de falta de aplicación de los controles de uso de suelo, de los controles de aprovechamiento del territorio, porque tiene que haber planes de desarrollo urbano, tiene que haber planes de desarrollo de ordenamiento territorial, donde están establecidas muy bien las zonificaciones y los usos del suelo que se le deben de dar a ciertos territorios, ¿no? Y entonces cuando de pronto hay aprovechamientos que no están autorizados, pues desafortunadamente uno piensa mal, ¿no? Y entonces piensa uno mal que a lo mejor hubo algún tipo de corrupción para aprobar esos usos del suelo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy estrictos con la aplicación de los planes de desarrollo de uso de suelo, de desarrollo urbano, de uso de suelo, y también hay que tener, la población debe de tener una información amplia de cómo se está ocupando el territorio, ¿no? Que el gobierno está encargado de dar esa información para ver si todos esos usos de suelo están aprobados y no van a afectar los intereses de terceras personas, ¿no? Entonces yo creo que la participación y la información sobre lo que sucede en la ciudad es muy importante, ¿no? Okay. Bueno, ya con eso terminamos la entrevista. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Estoy segura que sus respuestas nos ayudarán a todos a entender mejor estos procesos que se están viviendo en tantas ciudades en México. Y muchas gracias a todos los que están viendo el programa también. Esperamos que puedan ver una transmisión más en la siguiente sesión de Tertulia Digi. Muchas gracias. Tertulia Digi.